Muy buenas, mi nombre es Franny Salcedo. Le voy a hablar sobre el transistor de monounión, el transistor de monounión. Le voy a hablar primero sobre su origen, de cómo eh, más o menos decir cómo lo descubrieron. Entonces, eso es sobre el origen. El reciente interés en el transistor de monounión, al igual que el CCR ha estado aumentado a un ritmo notable. Aunque se presentó por primera vez en 1948, que eso fue la primera vez que presentaron el transistor de monounión, el dispositivo estuvo disponible hasta el 1952. El bajo costo por unidad, combinado con las excelentes características del dispositivo, ha asegurado que se usó a una amplia variedad de aplicaciones como osciladores, que eso es lo que como el subtema de que vamos a hablar, circuitos de disparo, generadores de diente de sierra, control de fase y circuitos de temporizadores. Además, redes biestables, fuentes reguladas por corriente o voltaje. El hecho de que este dispositivo sea en general un dispositivo que absorbe poca potencia en condiciones de operación normales es una gran ayuda en el esfuerzo continuado de diseñar sistemas relativamente eficientes. Entonces, le voy a hablar un poco sobre el concepto de transistor de unión, UGT. El UGT es un dispositivo de tres terminales cuya construcción se muestra en la figura 17.35, que es esta. Más adelante le voy a explicar cómo está compuesta. Una pastilla de material de silicio tipo N, levemente, levemente dopado, que es esta. Es esta. Eh, Características de resistencia incrementada, que eso es el material de silicio tipo N, levemente dopado. ¿Qué significa eso? Tiene dos contactos de base fijados a los dos extremos de una superficie y una barra de aluminio ligada a la superficie opuesta, que es esta. Esa es la base esa es la base de aluminio. Esa es la barra de aluminio. Y la pastilla de silicio tipo N, que es esta, esa pastilla. Esa pastilla. Eh, la unión PN única explica la terminología de monounión. Entonces vamos a explicar un poco sobre esto, sobre la construcción básica de un transistor monounión. Es el contacto óhmico de la base, esos extremos. La fuente de la fuente de voltaje de base. Aquí está los extremos, la base uno y la base 2, que más adelante le voy a explicar un ejercicio sobre eso, de cómo eso se plantea ahí. La unión de PN, que es esta. La barra de aluminio que estamos hablando, de que está compuesto, y la pastilla de silicio de tipo N, que tiene una alta resistividad. Por eso es que no necesita tanta potencia para hacer para su funcionamiento. El símbolo y configuración de polarización del transistor de unión. El símbolo para el transistor de monounión se da en la figura 17.36. Más adelante le voy a explicar. Observe que la rama del emisor se trazó un ángulo con respecto a la línea vertical. La línea vertical que representa la pastilla de material tipo N, que es esta. Esto que está ahí. Tipo N, la punta de la flecha apunta en la dirección del flujo de corriente, que es esta. Hueco, que ya, como todos saben, ya los tipos N se van formando huecos y los tipos P se van como rellenando, vamos a decir, se van ocupando.
Convencional, cuando el dispositivo se encuentra en estado de polarización en directa, que es eso, directamente polarizado. Activo o de conducción. Entonces, son los extremos de la base, los de base 1, de base 2, base 1. La corriente del emisor, el emisor, que es este. El voltaje del emisor, que son los extremos de aquí. Este es el símbolo y configuración de la aplicación básica para el transistor de mononión. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el circuito equivalente. Este se muestra en la figura 17.17, que vamos explicando poco a poco. Observe la simplicidad relativa de este circuito equivalente, dos transistores, uno fijo y uno variable. Esos son estos, son las resistencias, son los resistores, que es lo mismo. Como un resistor variable puesto, y además con un diodo único, la resistencia se muestra como un resistor variable, puesto que su magnitud variará con la corriente IE, que es esta. De la corriente IE, el diodo, ese es el diodo, estamos hablando de un diodo único, que es voltaje de diodo. Para un transistor, esto es la realidad, para un transistor de mononión representativo. Como estamos hablando, esos son los extremos de la base, la resistencia de la base, que se divide en dos partes, que en los cálculos vamos a ver esto, vamos a ver esta parte aquí. La corriente, lo mismo que aplicamos, el voltaje del emisor y el emisor, y la corriente del emisor que va a dirección allá, hacia adelante, hacia el circuito, que se hace, vamos a decir, como un divisor de voltaje, ahí, en el medio, con el diodo. Entonces, como subtema, vamos a hablar sobre el oscilador de relajación, una de las principales más típicas de los funcionamientos, o sea, para usar sobre los transistores de mononión, es la construcción de osciladores de relajación que se utilizan en muchos casos como circuito de control de SSRS y TRIAC-S, y si el CCR se redujera de la configuración, la red se completaría como un oscilador de relajación, generaría una pequeña forma de onda. Entonces, eh, para, para los cálculos de la transición mononión son otros aparte, pero cuando ya tú tienes un oscilador de relación, hay que agregarle más cálculos que hay que buscar la frecuencia de oscilación, que se determina por la frecuencia de oscilación es igual a 1 entre el tiempo de descarga, el lapso del tiempo para completar un ciclo, que es igual a T. Entonces, en muchos sistemas, T1 mayor, T1 y T2, que vamos a hacer los cálculos. Entonces, T1 es el tiempo de descarga 1, es el tiempo de descarga 1. Durante el tiempo de descarga durante un ciclo, es igual a la resistencia 1, el capacitor que hay en el circuito, el logaritmo natural entre logaritmo exponencial entre el voltaje del circuito menos el voltaje entre el voltaje del circuito menos el voltaje potencial, que es cuando el voltaje potencial es cuando está encendido el emisor. Entonces, en muchos casos se calcula de esa forma. El tiempo 1 es igual a R1 por el capacitor, por el logaritmo exponencial,
voltaje del circuito entre el voltaje menos el voltaje potencial, que es, hacemos, simplificamos y también reducimos, es igual a R1 por capacitor, logaritmo exponencial, 1 entre 1 menos voltaje potencial entre el voltaje del circuito. Entonces, ya esa es la primera forma que se utiliza para un oscilador de relajación. Entonces, seguimos para buscar N. O sea, N se representa, que significa, es eta. No es en realidad, no sé, no es una letra griega. Que la N significa que se refiere a la relación de retiro intrínseca del dispositivo, o sea, del circuito. Es igual al voltaje potencial entre el voltaje del circuito. Entonces, si pasamos por alto los efectos de BD, lo sacamos como fórmula. T es igual al alterno, que es la corriente alterna. Corriente alterna es igual a la corriente alterna. Es igual a R1 por el capacitor, por el logaritmo exponencial 1 entre 1 menos eta. Entonces, seguimos con el segundo paso. Para sacar la fórmula, hay que simplificar. Aquí hay que simplificar y, y poner cada variable en su lugar. Simplificamos aquí. Entonces pasamos aquí en la frecuencia, que la frecuencia es igual a 1 entre R1 por el capacitor, el logaritmo exponencial, 1 entre la multiplicación de 1 menos eta, que es igual a la letra griega que estamos hablando anteriormente. Entonces, sobre el ejercicio práctico, le voy a hablar un poco sobre un ejercicio práctico de un oscilador de relajación. Lo que vamos a buscar es la primera parte, que es la A, encuentre la resistencia de la base 1, que es el extremo de la base 1, y el extremo de la resistencia de la base 2. Que para que sea, y E es igual a 0 amperes. Entonces, para la segunda parte que vamos a buscar en la parte B, determine el voltaje potencial, el voltaje necesario para encender para encender el transistor monounión, UGT, que es lo mismo con las siglas. Esas son las siglas en inglés. La parte C, vamos a buscar que es, determine si R1 se encuentra dentro del intervalo permisible de valores definidos por la ecuación 17.8. Entonces, por último, que aquí es que por esto es que se hace el oscilador de la relajación, determine la frecuencia de oscilación, si la resistencia de B1, de la base 1, es igual a 200 ohmios durante la fase de descarga. Entonces, el circuito se compone así, que es el voltaje del circuito, 24, la resistencia 1, que es de 70K, el transistor UGT de monounión, el capacitor de 1 microfaradio, la resistencia 2, que es de 2.5 kilos. Aquí se forma el voltaje de R2 y aquí el voltaje potencial del circuito, que en el capacitor. Lo que hacemos es, le vamos a dar valores no muy elevados, más o menos estén acorde al circuito. La resistencia de base es igual a 12 kilo ohmios. N, que significa ETA, que estamos hablando anteriormente,
es igual a 0.60. BB, que es igual a 1.4 voltios. IB, que es igual a 8 miliamperes. Y IP, que es la corriente de potencial, que es igual a 4 microamperes. La resistencia de la base 1, que es igual a 180 durante la fase de descarga, que más adelante le voy a explicar poco a poco. Mediante explicamos el circuito, cómo se hace. Entonces, sobre la primera parte, que vamos a buscar ETA, que es la que se refiere a relación del dispositivo de retiro intrínseca, es igual a la resistencia base 1 entre la resistencia de base, que es igual a 0.60, que es igual a 0.60, es igual a ETA, entre, vamos a simplificar aquí y a despejar. 0.60 es igual a RB1, que es lo que vamos a buscar desde un principio ahora, entre 12 kiloohmios. Entonces nos va a quedar para mediante despeje que vamos a buscar RB1, vamos a buscar RB1, o sea, resistencia de base 1, que es de los extremos, es igual a 0.60 entre 12 kiloohmios, que nos da, los cálculos nos da 5 kiloohmios. Entonces, la resistencia de base, vamos a ver el siguiente cálculo, la resistencia de base es igual a la resistencia de base 1 y más la resistencia de base 2. Esto es los extremos de la resistencia de las bases, que es igual a 12 kiloohmios, es igual a 5 kiloohmios más RB2, como hicimos aquí para el despeje, para buscar RB1, vamos a despejar RB2. RB2 es igual, que es resistencia de base 2, es igual a 12 kiloohmios menos 5 kiloohmios, que es igual a 7 kiloohmios. Hicimos el cálculo ya que esto, tenemos ya la resistencia de base 1 y tenemos también la resistencia de base 2, que es 7 kilos. La diferencia es de 2 kilos, la diferencia, es muy poca. Entonces, la segunda parte, el voltaje potencial, es igual a ETA por voltaje de base más voltaje de la compuerta, del drenaje, mejor dicho, es igual a 0.60, que es ETA, por 24, que es el voltaje de la base. O sea, pues también se puede decir que ese voltaje del circuito que le dimos anteriormente, que fue 24, más 0.7 voltios. Entonces, esto es igual a 14.4 más 0.7, que nos da como resultado que el voltaje potencial es igual a 15.1 voltios. Entonces, la parte C, que será para determinar la R1, si se encuentra un intervalo permisible de valores sobre la ecuación de 17.8, que será R1 es menor que el voltaje del circuito, que es 24, menos el voltaje potencial, que ya lo calculamos, que nos dio 15.1, entre la corriente de potencial, que es 40 microamperes, que se la dimos anteriormente, la dimos aquí, microamperes, la dimos aquí. Entonces, sustituimos cada valor, 24 menos 15.1 entre 40 microamperes, que es igual a 222.5 kiloohmios. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que entonces R1 es igual a 70 kiloohmios, es menor que 222.5 kiloohmios. O sea, que es verdadero. Eso tiene que quedar obligatoriamente
el resultado que te da aquí tiene que ser mucho mayor que este. Si no, la ecuación, el circuito no va a funcionar acordemente, se sabe. Entonces, la última parte, el tiempo de descarga de primer periodo es igual a R1, la resistencia 1, capacitor, por el capacitor, el logaritmo exponencial, voltaje del circuito, menos BBV, entre el voltaje del circuito nuevamente, menos el voltaje potencial. Hacemos cada cálculo y multiplicamos. También el logaritmo exponencial de esto. Vamos a sacar primero esta parte, el logaritmo exponencial, para que luego se multipliquen todos los valores. Nos da 22.6 entre 8.9. Es el logaritmo exponencial. Pero para hacer el cálculo acorde, buscamos el logaritmo exponencial de esa división. Entonces, eso se pasa igual. Nos da, logaritmo exponencial, nos da 0.4, 40, 47, 18. Entonces multiplicamos aquí, nos da el tiempo de descarga 1, 28.33 milisiemens. O sea, ahí da muy bajito. Aquí da muy bajito. Entonces, ya tenemos el tiempo de descarga 1. Tenemos que buscar el tiempo de descarga 2. Entonces, el tiempo de descarga 2 es igual a la resistencia de base 1 más la resistencia 2 por el capacitor del logaritmo exponencial entre el voltaje potencial entre el voltaje BBV. Es igual a 0.18 kilo ohmios más 2.5, que es esta parte de resistencia base 1 y más la resistencia 2 que le buscamos anteriormente en la primera parte. Entonces, el capacitor, que es de 1, un microfaradio, el logaritmo exponencial de voltaje potencial, que es el resultado de aquí, de 15.1, entre 1.4, que es el voltaje BBV. Entonces, el tiempo de descarga es igual, hacemos los respectivos cálculos. Aquí primero sacamos el logaritmo exponencial, que nos da 1.03, 2849. Hacemos la multiplicación de esos tres cosas. Nos da 2.77 milisimios. Entonces, ya tenemos el tiempo de descarga 1 y el tiempo de descarga 2. Es mucho la diferencia, es bastante. Entonces, el lazo de tiempo para completar un ciclo, que es igual a T mayúscula, que es igual a tiempo de descarga 1 más el tiempo de descarga 2, que es, vamos a decir, que es el tiempo total de descarga que se toma para el circuito, que es igual a 28.33 más 2.77, que está expresado en simios, que es igual a 31.1 milisimios. Entonces, eso es lo que dura el circuito para la descarga del circuito completo, es el tiempo de descarga total. Entonces, para ya terminar los cálculos, sacamos la frecuencia de oscilación, que 1 es igual al tiempo total de descarga. Eso es para la frecuencia de oscilación. Entonces es igual a 1 entre 31.1 milisimios, esto es igual a 32.15 de frecuencia. Esta parte es de la frecuencia de oscilación como anteriormente. Ya eso es todo lo del circuito. Hay que tener en cuenta que para buscar la frecuencia de oscilación,
O sea, usted sabe, usando un transistor monounión, hay que tener esta parte en cuenta, este último cálculo. Que aquí es que se sabe sobre la frecuencia de oscilación, hay que buscarla, para buscarla. Hay que hacer todos esos cálculos, que es para el tiempo de descarga 1 y el tiempo de descarga 2, y con esos dos cálculos que hacemos, buscamos el tiempo de total de descarga del circuito, que usando una monounión. Ya, eso es todo.